Bueno, y saludamos rápidamente a esta hora de la mañana al analista internacional de la Universidad Alberto Hurtado, integrante además de la red de politólogas Federica Sánchez, porque queremos continuar analizando la realidad que está ocurriendo en Argentina luego de las PASO. ¿Cómo le va, Federica? Bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Hola, buen día. ¿Cómo va? Muchas gracias por invitarme. Sí, bueno, ya han pasado un par de días respecto de lo que fue la elección del fin de semana. ¿Cuál es la lectura respecto de lo que ocurrió el domingo? Bueno, un poco sorpresiva, yo diría, más que nada los resultados y el orden, ¿no? De cómo terminaron ubicándose las fuerzas políticas. Todos sabíamos que estas iban a ser las tres candidaturas más votadas, pero teníamos una idea de que el orden iba a ser diferente. La sorpresa más importante, por supuesto, fue el porcentaje de voto que sacó el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, con un 30% de los votos. Creo que esa fue la mayor sorpresa de la jornada y después de esto lo que vimos, lo que estuvimos viendo en los últimos 3 días es a los candidatos y a la candidata hablando en todos lados, empezando obviamente a tratar de diferenciarse unos de otros, ¿no? Sobre todo Javier Milei o mejor dicho, Patricia Bullrich de Javier Milei, ¿no? Buenos días, Federica. Eh, la verdad es que la sorpresa es Javier Milei por ese 30%. Las encuestas le auguraban entre el 15 y el 20 como máximo y por lo tanto este voto, como se ha dicho, este voto castigo lo lleva al 30%. Pero si uno mira la diferencia entre los tres, en términos porcentuales no es tanta. Estamos hablando prácticamente de 3 tercios y cualquiera de los tres, si tomamos en cuenta la abstención, que podría disminuir notablemente en vista de lo competitiva que va a ser esta elección, cualquiera de los tres podría aumentar la votación y pasar a la segunda vuelta. La posibilidad de que haya dos candidatos de derecha, ¿es alta o hay posibilidades reales de que se reponga el kirchnerismo o el justicialismo? Sí, Juanita, yo creo que hay algo que decías recién, que es que por primera vez el electorado argentino está dividido en 3 tercios. En Argentina eso no suele ocurrir mucho, o sea, no tenemos experiencia en ese sentido. Siempre fue un electorado más bien polarizado entre dos sectores políticos, ¿no? El peronismo y de alguna manera el antiperonismo en su conglomerado de turno, tanto de un lado como del otro. De los tres candidatos que salieron electos el domingo en las primarias, la que tiene el camino más difícil es justamente Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio, y quizás, o sea, no quizás, es la candidata más dura de las dos candidaturas que tenía Juntos por el Cambio compitiendo en las primarias. Es decir, es la candidata que ideológicamente dentro del espacio político de Juntos por el Cambio está más cerca de los votantes o del electorado más duro de Milei, más de la derecha, ultraderecha de Milei, ¿no? En ese sentido, para que haya una segunda vuelta con dos candidatos de derecha, digamos, Milei si está en la ultraderecha y Patricia Bullrich en una derecha al estilo argentino, creo que es menos probable al día de hoy, digo 3 días después de las elecciones, de lo que podría llegar a ser una segunda vuelta con un candidato que viene del peronismo tradicional, en este caso, bueno, Massa, que es representante del kirchnerismo, y Javier Milei. Ujú. Eh, Dale. Sí, no, termina la idea, Federica, te pregunto. No, iba a decir por qué, y la realidad es que esos pocos puntos porcentuales que Juanita indicaba, ¿no? Que son 3 puntos más o menos, es, eh, es muy difícil lo que tiene que hacer Patricia Bullrich, porque ella no tiene que perder ninguno de los votantes, ninguno de los 11 puntos porcentuales que sacó su competidor dentro del espacio, que era Rodríguez Larreta, hacia el ala moderada de Cambiemos o Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo tiene que robarle votos a Milei, ¿no? Y es muy difícil que la gente se baje del caballo ganador y todos, en general los analistas, sabemos que no va a poder retener absolutamente todos los votos de la reta. Entonces, ¿de dónde va a sacar votos Patricia Bullrich para poder pasar a una segunda vuelta? Es un misterio. Ujú.
Federica, por lo menos acá en nuestro país estamos acostumbrados que en la primera vuelta suelen aparecer los discursos más identitarios, ¿no? Generalmente los candidatos le suelen hablar más a su público que a un público en general y posteriormente en segunda vuelta viene el momento de o en primarias, perdón, y después en las elecciones ya más formales, primera y segunda vuelta, viene un momento más de moderación para tratar de precisamente captar un electorado, una base electoral aún mayor. En el caso de Milei, ¿se puede dar que empiece a moderar un poco dentro de su tan excéntricas posturas, ¿no? Y propuestas que ha presentado durante la campaña? Porque efectivamente, por ejemplo, ayer veía algunas notas de prensa donde en algunas entrevistas se veía un Milei, entre comillas, más calmado, que es fácil que se vea más calmado tomando en cuenta su personalidad, ¿no? No es muy difícil, pero ¿existe un espacio para ese escenario? Eh, sí y no. De nuevo, como mencionaba recién, ¿no? O sea, el candidato ganador ganó, se siente muy empoderado, Milei, hoy con el discurso con el cual llegó a estos 30 puntos. Entonces, de alguna manera no tiene, o sea, no debe sentir la necesidad de cambiar de discurso. Dicho esto, igual lo que vimos en los últimos 3 días es que empieza a decir, empieza a matizar algunas de las cosas que había dicho. Ayer, por ejemplo, tenía una entrevista con su vicepresidente, candidata a vicepresidente, y le preguntaban por la libre portación de armas. Y ahí ya empezó a decir, no, bueno, pero yo no dije que en realidad vamos a liberar la portación de armas para todos, sino que queremos que la gente que tiene acceso a licencias, que tenga aportación con licencia regulada. No quería cambiar la ley, hace poco quería hacer libre portación de armas para todos. Entonces ya se empiezan a ver algunos matices, sobre todo en algunas de las cosas más polémicas que dijo. O sea, no me imagino a Milei volviendo a tocar el tema de la venta de órganos o tratando de que ese tema no vuelva a salir de acá a los próximos 2 meses o que, digamos, que pase lo más calladito posible, ¿no? Va a enfatizar cosas que la gente quiere escuchar, como la dolarización, va a enfatizar el tema de digamos, el peligro económico o el problema económico y cómo resolver eso. Y creo que otras cosas que fueron más polémicas no es que van a desaparecer porque están en su programa, pero lo que sí va a pasar es que no les va a poner tanto énfasis. Y en ese contexto, Federica, para Massa, justamente su campaña podría apuntarla a destacar esas características del programa de Milei como para convocar a un argentino más moderado, a un argentino que votó, por ejemplo, por Larrea, el competidor de Patricia Bullrich, y que no está muy de acuerdo con el extremismo de derecha, a convocar a lo mejor a los que no fueron a votar. ¿A qué público puede apuntar? Sí, yo creo que eso de convocar a los que no fueron a votar, a ese 13% que no fue a votar, eso, o sea, hay algo perdón, 13 millones, o sea, casi 30% que no fue a votar, quedó en 69, algo casi 70 la participación. Creo que eso es algo que van a hacer los tres, porque los tres confían en que alguna parte de ese electorado que en el domingo pasado no votó puede llegar a votar y que, digamos, todos los votos valen lo mismo y para todos son importantes. Entonces, hace un rato también habías mencionado, Juanita, el tema de que la elección iba a ser muy competitiva. De hecho, si la mayoría de los argentinos venían un poco desencantados con el tema electoral, para octubre hay una situación bien diferente a la que podría haber habido y eso va a motivar el voto. Ahora, yo creo que los tres candidatos van a estar midiendo sus discursos en función de lo que dice el otro, ¿no? Entonces, si Milei lo que dice es que, bueno, que va a privatizar todo, que la salud se va a privatizar, la educación se va a privatizar, etcétera, obviamente el discurso de Massa, que es el candidato del peronismo, tiene que ver con cuidar a los trabajadores, su visión de cuidar a los trabajadores, de mantener un Estado presente, o sea, justamente decir, bueno, miren, cuando asuma Milei, si ustedes lo votan, van a tener que pagar por todo esto, digamos, se va a privatizar las jubilaciones, haciendo hincapié justamente en lo que el peronismo siempre fue, que es un Estado mucho más presente que un libertario como Milei pretende el Estado. Entonces creo que
siempre van a estar midiendo lo que dice el otro y tratando de diferenciarse en función de eso. Creo que vamos a ver eso. Bueno, Federica Sánchez, analista internacional de la Universidad Alberto Hurtado, integrante de la red de politólogas, queremos agradecer que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias por invitarme y que tengan buen día también. Buenos días. Bueno, vamos a seguir, por cierto, analizando lo que va a pasar en Argentina en estos 2 meses que van a ser muy, pero muy intensos, complejos, así que hay que estar muy atentos respecto de lo que está pasando al otro lado de la cordillera. Juanita, son las 7:29 prácticamente, vamos a hacer una pausa y al regreso más noticias en esta primera edición de Radio Análisis.